Desprecio de la historia. Ok, ¿estamos listos? ¿Sí? Bueno, ahora la del carraspeo no fue... Fíjate, primera vez en la historia. Alguien tenía que hacerlo. No fue el Dr. Stern. Fue... Bueno, bienvenidos. Ay, no se quiso quedar atrás. Sí, sí. A ver, antes que nada, bienvenidos. Sí. Es que Vamos a toser para eso. toser de una vez. Ya está. Bienvenidos a El Desprecio de la Historia, nuestro querido podcast, blog, programa de historia universal con comedia, que tengo el gustazo de conducir. Soy Gon Curiel, comediante de stand-up, la de risa siempre. Siempre. No tanto en el episodio de la Hanukkah, no tanto la de risas, pero la de información, ¿eh? La de información. Y el Dr. Stern es quien nos da esa información, nuestro señor culto. Muchas gracias. Y el día de hoy tenemos una invitada que es una queridísima amiga y una de las personas más brillantes que pueden encontrar en las redes sociales, que la conozco desde hace muchos años. Hemos tenido una relación de repente muy cercana, luego años no nos vimos y ahora otra vez somos amiguísimos. Estamos muy contentos de tener a Lucero Celis. ¡Bravo! También Hola. conocida Como Rosa Vintage. Rosa Vintage o Rosita Vintage, porque alguien le robó el Rosa Vintage en Instagram. Así ¿Qué le es. pasa? O sea, eras Y una además- estrella de Twitter. Y cuando regresé de China, porque estuve un año en China y allá no había Instagram, regresé, abrí Instagram y ya me habían robado mi username. Y además me bloqueó. O sea, fíjate Mira, que... estuvo un año en China. Hubiéramos hecho hacer una historia de China. A ver, para la- que vuelva. Que vuelva y la hacemos. Que vuelva Lucero. Regreso. Entonces, y estamos en épocas de problemática respiratoria, entonces estás un poco ronca, pero... Ronca. No, pero estoy bien, estoy perfecta. No es COVID. No, lo importante no es el... Lo importante es que no sea COVID y que la voz sea sexy. Muy bien. Pues, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Contentos de tenerte aquí. Gracias por invitarme. Estoy Queríamos... muy contenta. Muchas gracias por venir. Decías que te interesaba como algún personaje monstruoso, por ejemplo Hitler, pero ya tuvimos Hitler en el programa, aunque nada más estábamos Cocom y yo, Doc. Deberíamos hacer un Hitler nosotros. Sigue siendo un tema... Y de hecho, nos piden mucho que todos los temas que hicimos en los viejos tiempos con Cocom o con otros comediantes, que los volvamos a hacer contigo, Doc, y tienen toda la razón, Sí. ¿no? ¿Puedo Julio decir César. groserías? Sí, a ver, por ejemplo... Pueden hablar de cómo Hitler pintaba de la... También sí se puede. Y puedes decir que también esa misma cosa la tenía muy chiquita. Y chueca. ¿Tú la conociste? Chueca. Sí, que ¿Viste tenía... fotos? ¿Te No. mandó nudes? No coincidimos. No coincidimos, sino en una de esas sí. ¿Qué haces que el Hitler es Gonly? Se metió al OnlyFans. Me encanta lo que veo, ¿ok? Sube las fotos. El OnlyFans, onlyfans.com/Gon Curiel, la pura... Es el primer, no sé si único, pero primer OnlyFans eroticómico de México. Oye, hay que hacer una colaboración. Va que va, yo done deal. Dr. Stern, ¿andas bien? Sí. La Deli. Sí. A ver, cuéntanos. Entonces, el doctor dijo, Hitler, pues ya lo hicimos, propongo a Mussolini. Y la dama dijo, sí. Jalo. Sí, pues había que hacer. A Mussolini todavía nos faltan hartos y este es un personaje interesante. Primer dato, Benito Mussolini se llamaba así en honor a Benito Juárez. Juárez. Sí, cierto. Parece broma, pero es Sí, real. es cierto. Sí, su papá era un chairillo ahí del montón. O sea, espérate. Sí, es es real. cierto. Yo lo dije como a manera de chiste. ¿Sabes pero quién es lo de verdad. dijo y Es se real. convirtió en chiste? AMLO. Dijo, estamos orgullosos, ¿sí? De que Benito Juárez inspiró el nombre de Benito Mussolini. Y todos así de, güey, eso no se Sí. presume. Exacto, no es así. Sí, porque además el papá sí era un socialista y pensaba, yo no sé, la gente socialista piensa que Benito Juárez es de su bando y para nada, No, ¿verdad? para nada. O sea, Benito Juárez era capitalista, liberal. Pero combatía a los fifís europeos. Pues se puede confundir, exacto, combatía a los fifís del PRIAN. Por blancos. Aunque yo creo Eran muy blancos. hoy en día Juárez sería del PRI. Ajá.
O entre el PRI y el PRD, o sea... Pero, Bueno, es que ni actual. sí, Todo pero... eso es la misma gata, pero revolcada, Doc. Pero digamos que hace... O sea, en tiempos de Salinas de Gortari, si hubiera vivido Juárez, hubiera sido de su equipo. O sea, era totalmente pro salinismo y así. O sea, entonces es curioso que el enemigo número uno del salinismo es su fan, ese es fan de Benito Juárez, ¿no? Ajá. O sea, es un neoliberal. Pero Porque de hecho Juárez era liberal y neoliberal, pues es lo mismo. O sea, entonces, bueno, muy raro, ¿no? según yo, Esas- cuando la Matrix se libera Neo, ya es neoliberal. Y luego, además, o sea, admira a alguien que debilitó seriamente a la Iglesia Católica en México, pero a la vez él se considera católico, se ha envuelto así en un manto guadalupano, su AMLO. hijo se llama Jesús Ernesto. Ajá. O sea, ¿Y cómo le dicen? son No contradicciones. lo digas. Y el chocoflán. Chocoflán. Ah, se enoja la banda. Así, ¿a poco se dice no? Uf. ¿En serio? ¿Por el No, chocoflán? Hombre, Sí. olvídate. Richie O'Farrell tiene un gran chiste de eso en su stand-up. Vean el show de Richie, es genial. Bueno, el caso es que sí, se llamaba así por Benito Juárez. Es un chiste de que se enojan de eso. No un chiste burlándose de eso. Bueno, un poco. Y además tenía otros dos nombres. Era Benito, Amílcare, Andrea, Mussolini. Todos eran nombres de personajes así prominentes que su papá admiraba. Andrea por los zapatos, ¿no? El papá era de que, ay, me encantan, mi amor. Así a su esposa regalándole los zapatos a Andrea. Hay que ponerle eso a nuestro hijo. Pensé que Exacto. por Andrea Bocelli. Pero sí, o sea, el nombre Benito es en español. Benito no existe en italiano, es Benedetto. Entonces, Y las pizzas Benedettis, que es como de Benito, ¿o qué? Las Benitas. claro, las pizzas Benitas. Benditas. Exacto. Sí, Benito es bendito. Benedicto, el Papa Benedicto es Benito en realidad. O sea, Si lo Benedicto tradujéramos, sería Benito XVI. o sea, antes había, si tú buscas la historia de papas, antes había Benito XIV, Benito no sé qué. Y eso continuó como Benedicto, y nomás así por mamador. Pues es ¿no? que Benito sí se ve bien gacho, ¿no? No, me estoy sintiendo muy estúpida Aunque- con todos estos datos. Eso que no pasa con el conocía. Doc, no te preocupes. A mí, hubieras visto en el episodio de de la Hanukkah, ¿no? Mames. A Agarré ver, la onda como nombra a los todos los primeros reyes 5 asmoneos. minutos. Yo lo vi. Sí, estábamos así de... Ese es como para verlo con pausas. Es como 100 años de soledad ese episodio, Doc. Ándale. Alguien va a hacer así el árbol genealógico, así súper mamalón. Está buenísimo, véanlo. Los idiotas nos perdemos, pero... Los idiotas. Y así el 90% así, ya le... confirmo. No, Confirmo. no. Bueno, ¿y entonces qué onda con este señor? ¿Qué pasó? Ok, a ver. El señor, bueno, es famoso aparte por las caras que hacía y cómo daba discursos y que siempre estaba así. O sea, más, ¿quién se para así? Sí, así. ¿No has visto? Siempre está así. Porque Italia y así, va a vencer en la guerra. Era ridiculísimo. Ajá. O sea, él y Hitler realmente, si se hubieran dedicado a la comedia, se hubiera ido súper bien. O sea, Serían tus colegas. ¿no? Claro, pues Hitler tenía el bigote de Chaplin, o sea... eran comediantes. Yo Los creo dos, o sea, son probablemente los dos dictadores más ridículos. Ay, mira que hay muchos, pero los dos sí dictadores son más ridículos. ridículos de la historia. Es algo que, no sé, o sea, llegaron como al máximo grado de maldad y de totalitarismo y así, pero a la vez también nadie los puede tomar en serio. Son extremadamente cómicos, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Ya era una época mediática, Doc. Claro, entonces todo estudiaban así como Ajá. pararse y sus sombreros. Él era chaparrito, medía unos 69 ¿Ah, sí? y entonces usaba muchos sombreros para verse sí, más cierto. alto y con plumas y pompones. Le gustaban los pompones. ¿Sí? ¿A ti no? A mí Qué no, pero a ridículo. los Gunleys les gustan los pompones, por eso me siguen en el Gunley Fans. Y entonces... Y entonces, Ay, bueno, él plantea el chiste y luego yo lo remato. Como que se se lava las manos. Así. Yo no iba por ahí. claro, pues yo hablaba de los pompones de sombreros. De los gorristas. Ay, Sí. doctor, como si no supieras con quién estás. Exacto. Sí, sí, Así, ya es tengo tu culpa. que aprender. Enteramente tu culpa. Bueno. Ok. Este señor llega a ser
el presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia en 1922. O sea, él incursionó en política, o sea, también era militar y pues llega a ser un gran dictador, pero nunca fue jefe de Estado en Italia. O sea, eso es algo importante. En Italia había rey en ese tiempo, ahora ya no hay. Hubo muy pocos reyes de Italia. Porque mira, cuando se casó Cuéntanos toda la genealogía. No, se pone mal, ¿eh? Desde que era el Imperio Romano, ¿cómo estuvo? Les voy a contar desde que era el Imperio Romano cómo llega el rey. Hay una unificación italiana en 1863. Ajá. Y entonces toda Italia nombra a un rey, que era Víctor Manuel II, luego Humberto I, y este era el tercer rey de Italia. A ver, Víctor Manuel III. Fuera de broma. Cuando escogen al rey, ¿qué características necesitaba tener ese rey o qué? Bueno, pero ahí sí ya no vamos a perder. Simplemente pues ser aceptado por toda Italia, ser de familia real. Ya era el rey. Italia estaba dividido en reinos, principados, ducados, y este era el rey de Piemonte y Cerdeña, Víctor Manuel II. Okay. Entonces, que era el abuelo del que era rey en tiempos de Mussolini. Okay. O sea, si sí me ibas a explicar todo, ¿por qué me regañaste al principio? No, ahorita no tenemos tiempo, pero bueno, ahí te va. Porque no te dije todas las características. Gracias a Dios. Y entonces... ¿Qué dijiste de nosotros? ¿Qué dijiste hace ratito? Que parecíamos qué cosa. Un matrimonio que ya lleva 10 años casado. O más, ¿eh? Sí, Abelina Léspera sí también nos dijo, pero que además le agregó el factor que sadomasoquista, dijo. ¿Sí? ¿No te acuerdas? Dijo, sí, parecen parejas sadomasoquistas. No siento. No estamos... Pues así dijo ella. Yo pero tampoco siento. ¿Qué no dijo amo su toxicidad? Sí, son muy tóxicos, ¿sí? Sí. Ay, no, el tóxico es él. Obviamente sí. Pero sí parecen un matrimonio ya de 10 años. Yo soy el tóxico. Bueno, fuera que fuéramos un matrimonio. Bueno. Ok. Ahora, encarna por... Mussolini representa, ya ves que hemos mencionado siempre, o sea, esta clasificación siempre sirve, ¿no? Para poner los personajes en algún lugar. Encarna perfectamente al gnóstico, ¿no? O sea, el que quiere cambiar el mundo violentamente, pero a través como de una iluminación, a través de una idea. Recordemos que todos los imperios, propiamente hablando, tienen una idea rectora, o varias, pero más o menos todas cercanas. Y la razón para expandirse no es nada más una expansión territorial, sino es una expansión ideológica, ¿no? Así, o sea, el Roma tiene su idea del mundo y quiere llevarla a todos lados. Alejandro Magno. Es Mussolini también, y es gente que trabaja mucho. O sea, para ser un buen gnóstico no puede ser flojo. Los flojos son nihilistas, ¿no? Ese es el tercer tipo, gente que ya me vale, ¿no? Ajá. Lo que sea. Wow, soy nihilista. Sí, yo también un poco, la verdad. Por el nihilismo. ¿Tú también? Sí, va. Pues últimamente, ¿no? Ya como que antes sí escribía libros y medio... Oye, mames, la de libros, ¿eh? Pero... ¿Dónde están? ¿Por qué los quitamos? Se lo llevó Cari. Todos los libros que estaban aquí son los que escribiste tú, Doc. Mira, no los acomodo. Aparte yo te digo Rick, ya me acordé. Sí, Rick. Gracias. Y es la de libros. Por cierto, ¿ves por ahí La Razón Ardiente? Ese tiene que ver con este tema. Ok, ahorita lo busco. Sigue, Doc. Y Gracias. Este libro, La Razón Ardiente, es historia de las ideas políticas desde la Ilustración hasta la actualidad. Oye, se me hace que no los lees ni tú, Doc, que están bien nuevos. Apenas se les quitó el celofán. Pues sí, ¿no? Que voy a estar Ojalá viendo. alguien me regalara su libro autografiado. ¿Cuál quieres? 3 horas de teatro? Fíjate. Ese está bueno. Como que dijo, no, una no. 2. Regla de 3. A ver, ¿qué libro me regalarías, Doc? Regla de 3. De estos no puedo regalar ninguno porque son la única copia que tengo de cada uno. Pues ni con modo razón de están tan quedarme. nuevos. Y falta uno que presté, a Sergio Mendiola, que le mandamos saludos. Tenía que mandar saludos en el de Hanukkah, pero estaba yo tan tenso. Ay, cálmate. Porque Gon nos Porque estaba estaba riendo. poco reactivo, ¿no? O sea, Sí, si río, Andrea. malo si me río, malo si no me río. Andrea Castañeda, Ok. un beso y saludos.
Híjole, y no mencioné a Claudia Torres, la que me trajo los libros, qué regalazo, me los regaló. Ah, sí. Porque vive en California, los pidió en Amazon, porque solo se pueden pedir en Amazon USA. Por ahí se enteró que yo no tenía ni una sola copia. Y ella los pidió, todos mis libros los compró y me los trajo en la maleta y me los regaló. Aparte de otras cosas, la verdad también un súper beso. Los recibió ella en su casa y el marido así de, ¿vas a leer todos esos libros? Hasta crees, son para dárselos al autor. Exacto. Doc, felicidades. El otro día, bueno, hace unos meses dijimos, compren La Serpiente Antigua y se convirtió en bestseller de Amazon. O sea, bueno, un muy buen ranking. Número 8. Número 8. En su categoría. 8 de 8. Chale. Ya, sigamos con Muso. Sí. Musi. Así le decían sus papás. ¿Con qué se peinaba? Además, el matrimonio de sus papás era rarísimo porque la mamá era muy católica, lo llevaba a misa y todo, y el papá ateo, socialista y así, enemigo ¿Como de la ustedes? iglesia. No, Algo así. no, es eso. El ateo soy yo. El socialista es el Doc. Cálmate. Bueno, el caso es que a través de mucho trabajo, o sea, él de niño era un bully, en la escuela era el típico bully, siempre se agarraba golpes y no sé qué, lo corrían de todos lados. Llega a ser maestro como de primaria. Oye, de tanto que chingó, dijeron, ya, tú dale, ya ni el profesor, ya, el profesor así, y se subió a dar clase. Ahora sí. No sé por qué no me sorprendió para nada que fuera un bully. Exacto. Sí, esos tienen que ser bullies. Que además el bully suele ser una persona con No, carencias. pero Hitler era lo contrario. Ah, que era Hitler buleado. el buleado. Pero y luego se convirtió en bully. Es que, o sea, en realidad van de la mano. O sea, normalmente el bully bulea porque se siente menos y quiere sentirse más por medio de la fuerza. Así es. Y él, nació el 29 de julio de 1883, olvidé mencionar eso. Era 6 años mayor que Hitler. Pensé que iba a decir, ¿era Leo? O algo así. Era Leo. Era Leo, hace El 29 de julio, pues sí, era Leo, ¿no? Ah, ¿sí? Por ahí, ¿no? Sí, Pues, a no, ver. según yo es Leo. Ah, pues ahí Bully Leo, que Es Leo. Y nace en una ciudad que se llama Predapio, en la provincia de Forlín. Y Forlín. en 1901, o sea, a los 18 años, entra como maestro. Y Pobres de sus imagínate alumnos. los alumnos. Bueno, pero además imagínate que A los después 18. los alumnos dicen, ese era mi maestro de primaria. O sea, imagínate que era el típico maestro chairo, ya sabes, así de primaria, que así teníamos nosotros uno del maestro de geografía, Arturo Pozos, si nos está viendo le mandamos un saludo. Ya no creo. vive, ya no vive. Doc. ¿Quién sabe si vive? Pero además hablaba así, mano. Entonces, o sea, ya, favor, en vez de por favor, dice, favor. A ver, favor. Gonzalito, favor. Ustedes los ricos siempre creen que pueden hacer lo que quieran. Y sí. Y nos echaba un discurso, siempre nos echaba discursos. Y sí, obviamente. Nos echaba discursos así de. Y todos, ¡sí! Así acababa con antorchas, salíamos. Ajá. Y llegaba ya la coordinadora y. A ver, se meten al salón. ¿Cómo es? Se meten al salón. Mira, sí, espera. Bueno, no es un llavero, pero más o menos. Como si fueran las llaves, ¿no? Se meten al salón. Nos metemos al salón. Por favor, se meten, por Nos favor. metemos al- Oye, le hace. Ah, sí. Bueno, entonces, ya nos metíamos todos con usted. Pero así era como el maestro Chairo. Que. Así era Benito. Así era Benito. Y entonces, y se hizo socialista de hueso colorado. Pretends Y to be tenía, shy. con ese carácter que tenía y trabajaba, es lo que digo, si era gente que le metía duro al trabajo. Escribían artículos, los publicaban, daban discursos. Sí, o le sea, chingó. sí, Mussolini. entonces iba como creciendo, era tan radical que pues esa gente sin escrúpulos y radical, narcisista, pues progresa, ¿no? Digamos, va llegando cada vez más alto. Entonces, llegó a ser muy conocido en los círculos de izquierda, un gran líder y tal. Hubiera sido un gran emprendedor. Sí, pues Pues de cierto obviamente modo lo es, ¿no? Pues sí, exacto, sí, lo que hagan estos pues llegan porque son, Sí, es además poder y tienen es paciencia, perseverancia, o sea, arriesgan su vida, lo que sea, ¿no? Ese es el espíritu gnóstico, ¿no? Y todo Si hubiera sido emprendedor, hubiera podido lanzar el Mussolini. Así de Mussolini. ándale, Olini. Olini. Vamos, después de ese genial chiste, vamos a un corte y regresamos inmediatamente. Ahora sí,
con la historia buena de Mussolini. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Estamos de vuelta, damas y caballeros, y queremos platicarles que nuestra querida Lucero Celis, también la apodaba yo Lucero Delis, porque ofrece sensualidad también en todo lo que hace. Y estás ampliando ese proyecto, Lucero, ¿no? ¿Y cómo es? ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo que a dónde me fui? Aquí. A OnlyFans. Estamos promocionando el OnlyFans de Rosita Vintage. De Rosa Vintage. Uh-huh. Tengo muchas fotos en calzones y encuerada también. Rosa Vintage con B grande, SH al final. SH. La Deli. Entonces ahí, onlyfans.com/Rosa Vintage, ya lo saben. Asimismo tengo el mío, que es Gon Curiel, y el Dr. Stern tiene su Patreon. Él no se encuera, excepto del cerebro. Exacto, les muestro mi cerebro tal como Dios lo trajo al mundo, sin contaminación de otras cosas. Muy bien. ¿Quién te habla, Doc? A ver, vamos a ver para mandarle saludos. Mira qué casualidad, justo la que mencioné de los libros me está saludando. Cásense. Sí, duran. Claudia. Otra vez. Ya, bueno, ahora sí, concentrémonos. Sí, esta parte estuvo... Sí. Este señor era un socialista muy importante hasta 1914. En ese año empieza en 1914. En 1914, pues fue cuando empezó lo de, pues esto que provocó lo siguiente. Cuando él tiene como 31 Fue cuando años. mataron a Franz Ferdinand. Ajá. Y que empieza a partir de eso la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. ¿No? Y al mismo rey de Italia le tocaron las dos guerras, ¿no? El Víctor Manuel. Fue un reinado muy largo de 46 años, de 1900 a 1940. Pero no hacía nada el rey, ¿no? No estaba en su nada más trono así de- todo el mundo matándose. Ay, no. Y él así, más champaña. comiéndose así sus rancheritos. Así, Ay, esclavos. Francisco Fernando, ¿no? El archiduque. Ajá. Ok. Ahí fue como el inicio del conflictote, ¿no? Bueno, en ese momento Mussolini, los socialistas se vuelven antiguerra. O sea, los socialistas son anti lo que sea que digan los contrarios. O sea, no razonan si es bueno o malo, solamente si el gobierno es de derecha y quiere ir a la guerra, entonces los socialistas odian la guerra. Si el gobierno es pacifista, los socialistas aman la guerra. Así como son ahora, así eran entonces. Me suena. Ahí Mussolini empieza a diferir de ellos porque él sí está de acuerdo en ir a la guerra. Italia en ese momento estaba a favor de Gran Bretaña y Francia contra Alemania. Ajá. O sea, es al revés de cómo fueron en la Segunda Guerra Mundial, y Mussolini estaba a favor de eso. Uh-huh. Mussolini incluso era pro británico. Dicen que trabajó en el servicio secreto pagado por Gran Bretaña. No sé si eso está comprobado, pero se supone que incluso fue como espía de Gran Bretaña. Pero si era socialista, ¿en qué momento se fue con esos güeyes? Pues aquí La empieza a gente cambiar. puede cambiar, Gon, ¿ok? Aquí empieza a cambiar. Puede. Que obviamente tampoco podemos decir que ellos representan propiamente la derecha, pero sí empieza a cambiar. Se empieza a ser nacionalista. Y en ese tiempo, o sea, en Europa es diferente que aquí. En Europa el socialismo es antinacionalista, o sea, es internacionalista. El socialismo de esa época en Europa. Y mientras que en América es al revés, el socialismo siempre es nacionalista. Y cuando el socialismo tú le sumas el nacionalismo, se vuelve fascismo. O sea, eso es el fascismo, es la combinación de dos corrientes, del socialismo y el nacionalismo. ¿Cuál es en América se ve bien que el socialismo sea nacionalista, como el PG, como Fidel Castro, son nacionalistas. ¿Por qué se ve bien? Porque son como países pobres o países oprimidos. Y en cambio, si tú eres nacionalista de un país rico, eres malo. O sea, Trump, ¿no? O sea, Trump es blanco y nacionalista de un país rico, y defiende lo americano y no sé qué. Entonces es malo, entonces es un fascista. Pero si eres idéntico a Trump, pero en Cuba,
entonces Eres es bueno, bueno. porque estás defendiendo un país AMLO. supuestamente oprimido. O AMLO es Trump. AMLO es Trump. En bruto, perdón, en menos apto para... No vamos a permitir. No vamos a permitir. Las injurias. Estaba esperando. Se burlan. Se burlan. Se ríen. La gente Se le critica. Se le cae el pelo. Porque hace rabietas. Y no reza. Reza. Ok, entonces, para que entendamos esto, o sea, pero son exactamente, o sea, Fidel Castro es idéntico a Mussolini en sus ideas y en todo, nada más que se ve chido, o sea, Fidel Castro, o sea, se ve, yo no lo veo chido, pero los Ajá, chairos entiendo, lo ven la chido, banda lo y a percibe así. Mussolini lo odian porque Mussolini es de un país blanco y europeo, ¿no? Ok. Entonces, la misma doctrina cambia, bueno. Se antoja. Pero cuando dices que lo odian, ¿a quién te refieres? ¿A los mismos italianos? No, o sea, la gente con mentalidad de izquierda, digamos, odia a Mussolini, aunque sea idéntico a ellos, porque lo es igualito. O sea, Lenin y Mussolini son lo mismo. Y Fidel Castro y Chávez y Mussolini son exactamente lo mismo. O sea, piensan igual, actúan igual, hacen las mismas barbaridades. Ricos, pobres. Sí, ajá, todo, exacto, todo dividen, son populistas. El populismo siempre es el mismo. Salud. Gracias. O sea, ya no hay populistas de derecha, de izquierda. El populismo es exactamente igual y el populismo agarra lo que pegue en el momento. Si en ese momento conviene ser nacionalista, es nacionalista. Si en este momento conviene ser comunista, es comunista. ¿Y ellos lo Lo que saben? conviene. ¿O será una patología donde no se dan cuenta? O sea, por ejemplo... Probablemente no se dan cuenta. O sea, uno de repente sales de, no sé, por ejemplo, una relación, ¿no? Que hemos hablado tú y yo de fines de relación y todo. Que de repente reflexionas de cómo fui, qué cosas hice y cómo de repente la situación te hacía sentir o pensar que eso estaba bien. O yo creo que sí pensaban que estaban haciendo lo correcto. O sea, porque te digo, esa es la mentalidad gnóstica y narcisista. Y entonces no aceptan críticas. O sea, ese es el problema, porque moralmente estarían obligados a saber que están mal. Y seguramente, pues, cuántas veces los criticaron. Pero si mandas fusilar al que te critica en vez de escucharlo, pues nunca vas a mejorar. Yo o creo sea, que sí es no una vas a salir de ahí. patología, ¿no? O sea, la mayoría son como que de cierta manera, como narcisistas. Pero es que también tiene que ver con que no hay quien les diga que no, ¿no? Eso que dijiste ahorita. O sea, si de repente dices... Si desde niño el que le decía que no se lo madreaba. No, sí. ¿Verdad que yo soy el jefe del salón? Así le... Sí, es más, te digo que hasta el director de la escuela dijo, ya hay que ponerlo a dar clases, o sea, que... Güey, ¿cómo te puede intimidar a alguien que se para así? O sea, de entrada, ¿no? Y así. Y te hace así. Bueno, Todo el así yo ridículo. lo entiendo. El prognatismo es una señal de poder, por eso los perros de las caricaturas siempre, Butch siempre... Sí, es cierto, fíjate. Pues él lo hacía a propósito. Ok. Sí, o sea, llegaba y... O sea, lo que voy con que nadie te dice que no es que en una de esas te retuerces sin querer porque es como, odio el chocolate y todos, sí, hay que tirar el chocolate, todo es horrible, no sé qué. Y tú así de, en realidad me gustaba, solo era una expresión porque estaba harto de comer tanto chocolate, pero pues ya ahora dije eso, entonces odio el chocolate. Sí, claro, es una Y el que lo combinación produzca de lo mato. muchos factores, de su educación y yo qué sé, ¿no? Pero, y es como una espiral descendente en donde cada vez, o sea, Peor, va pasando peor, eso del chocolate muchas veces y hasta que Eso del chocolate. ya no pueden salir, ya ellos mismos no saben qué está pasando. Pero en la historia, pues, si tú ves todos estos ejemplos, acaban mal. Entonces tendrían que darse cuenta, por lo menos temer que, híjole, pues si me meto en Y estos pasa líos, también en mejor. chiquito, ¿no? En las empresas, por ejemplo, cuando tiene todo el poder el director, entonces no hay quien le diga que no, se convierte en un pequeño... Sí, Víctor, el Una poder dictadura. absoluto corrompe absolutamente. Otra vez, Claudia. Yo tengo otros datos. Tengo otros datos. ¿Qué dice la Claudia? Ay, qué sonrisa le echaste, güey. Vean al doctor Ligares aquí el Está momento. enamorado ya. No, Viva el pero- amor. Se hace así ahora. Arriba los viejos enamorados. ¿oíste qué me habrá querido decir? No, pero es como cuando digo arriba las viejas borrachas. O sea, Ah, es los viejos arriba. Ah, bueno, como yo estoy todo acomplejado por eso, pues no. Ok, A ver, abuelito, entonces, entonces, ¿qué siguió pasando? sí. Abue. En 1914 rompe con el socialismo por este tema del nacionalismo. Él
tiene varias frases y una de ellas es, bueno, sus frases son muy interesantes. Todas sus frases son socialistas. O sea, si tú realmente no sabes quién las está diciendo, pues las podría estar diciendo Hugo Chávez, las podría estar diciendo Stalin, las podría estar diciendo Mussolini. A ver, échatelas. Ahorita busco. Sí, no. Sí tengo, caray. Caray. Caracas. En el las tengo reservadas para el último corte. No, pero por ejemplo, una dice: soy socialista, pero también soy italiano. Pero primero soy italiano. Ajá. O sea, ¿no? Como ahí es donde se nota ese cambio. Él nunca Nacionalismo. dejó de ser socialista. Él siempre se seguía creyendo un hombre de izquierda socialista, igual que Hitler. Pero la izquierda los considera malos o de extrema derecha por ese toque nacionalista de países Sí, es como si eres socialista, coloniales. eres socialista en serio, no tus mamadas. Exacto. No, que no esas, pero primero italiano. Además, y los es países- que sí, de hecho eso, aunque sea esa clarificación, ya lo hace enemigo del socialismo, porque el socialismo marxista-leninista es internacional. O sea, ahí no hay naciones, al contrario, el programa es destruir las naciones para que todos los obreros del mundo sean Claro. una gran nación. O Que sea, además tiene o sea, sentido. sí, o sea, tiene sentido. Y ¿Por qué así. vas a dividir a los obreros entre alemanes o italianos? Porque además los ingleses, países son una si cosa los obreros virtual son de lo mismo? clubes estúpida Así que es. creó el humano. Eso me lo enseñaste tú. Ahora, yo una vez escuché a un amigo de la prepa decir: soy mexicano, pero primero soy americanista. A eso sí habría que fusilarlo. Sí, ya ese sí, Eso sí, hay que perdón por mandarlo ser con extremo. Mussolini. Sí, perdón por ser extremo, pero eso sí hay que exterminarlos, o sea. exterminarlos. Sí. A los americanistas. Pues sí, en general, pero sobre todo a los que dicen una barrabasada como la que dijo mi cuate. El caso es que no solo, te digo que esta era gente de acción, o sea, no solo se pelea por el tema de la guerra con los socialistas, sino va y se mete al ejército. O sea, mándenme al frente a la guerra, para demostrar cómo es un verdadero italiano. Y entonces lo acaban mandando en 1915 a la guerra. Y llega al campo de batalla así de... Exacto, llegó. ¿Qué pasó? ¡Oli! Los que nos escuchan tienen que venir al canal de YouTube, Gon Curiel, para ver esto. Sí, exacto. A ver, ¿quién está aquí peleándose? ¿Qué pasó? Ajá. ¿Qué pasó? Mussolini presente. Benito. No, así, Vicente, bésame la frente. Andrés, bésame los pies. Benito. ¿Y dónde está Benito? No vino. No vi. Es decir, Benito, ¿dónde estás? Se escapó. Sí. Exactamente. Dámelo. Qué buen Entonces, chiste. Pa. Balazos de humor con el Dr. Stern. ok. Espérame, se me movió. Se reseteó el Dr. No, se reseteó Stern. la comp. Espérame, Ya. espérame. A ver, nos surge saber qué onda con la Segunda Guerra Mundial, Doc. Ya. No, vamos a seguir en la primera. Güey. Ok. Pelea en la Primera Guerra Mundial, es herido en algún momento, regresa, escribe sus memorias poniéndose como el glorioso héroe, no sé, o sea, el narcisista puede arriesgar la vida con tal de tener una hazaña que contar, ¿no? Sí, un amigo decía que su mamá, cuando iba a los velorios, deseaba ser el muerto. Porque todos estaban así de que, Imagínate. pobrecito, se murió, y no sé qué. Entonces era tan narcisista que Eso se ella llama sentía síndrome de envidia Munchausen. Ah, sí. Ah, ¿tiene un nombre? Ajá, pues cuando te dañas a ti mismo o quieres... Es gente que de verdad se hiere o se produce fiebre o come algo para enfermarse, para tener Para tener atención. la atención. Y algo más grave todavía es el tipo de otra variable del Munchausen en donde lo haces pero con Pero tus con hijos. tus hijos. Oye, yo he hecho eso, yo me he tomado 3 litros de whisky para el día siguiente estar todo jodido, pero nadie me tiene compasión, Exacto, de todas formas. Todos me dicen, pinche cruda, la chingada, vete al Fishers. Bueno, vámonos rápido. El caso es Ay, que sí, a me va a partir regañar. de la Primera Guerra Mundial... Sí, vamos creo- vamos a Original, que está en Santa Fe, Deli Restaurante, en Garden Santa Fe. Ahí se vive la fiesta, la borrachera, la cruda, todo. Ya. Ya se estresó. Después de la guerra empieza a crear un partido que sería después el Partido Nacional Fascista. Morena. Ándale, Ándale, Partido Morena. Regeneración, Movimiento Morenini. Regeneración Nacional. Claro, es lo mismo. Totalmente lo mismo. Y fascista porque el fascio era como una especie de hacha
romana y la agarran de como de símbolo. por eso. O sea, algún día alguien presumió soy fascista. Claro, era el orgullo ser fascista. Claro. Órale. Sí, sí. Ahorita yo también lo presumo así en las redes, así como me dicen, eres un fascista. En vez de negarlo, así me da risa y entonces, pues, ¿y qué? O algo así. Pero no soy fascista. Ah, pero es que eres un pillo. Me falta el toque socialista para poder ser fascista. Y entonces, pero sí, ahora todo el mundo es fascista. Si hagas lo que hagas, eres fascista. Entonces, empieza a crecer. Y en 1922, bueno, para esto ya era todo un grupo. Tenía 300,000 personas, seguidores así, morena. El Zócalo. Exacto. Sí, igual así empieza. Zocalini. Exactamente, que el Zócalo, que no sé qué. Hasta que hace una gran marcha sobre Roma de camisas negras. Todo, además impactaba porque usaban camisas negras. Todos. Imagínate así miles y miles marchando. Todo bien, pero en pleno verano. Con En el rayo camisas del sol. en Roma. ¿Nos podrías dar la fecha? Sí. Para saber qué tan mala pasó. No, en octubre. La marcha esta fue en octubre. Ah, bueno. Sí, todavía no estamos en fechas de la marcha. En Pero nos 1922. Todavía no. Y funda. Hace calor, cabrones. Después de la guerra, funda un diario que se llama Il Popolo d'Italia. Desde ahí se ve lo populista, el pueblo de Italia, que después se convirtió en el órgano oficial de propaganda de su gobierno. Y el caso es que en 1922 hacen una marcha sobre Roma, que llovió, y entonces el mejor se fue en tren. Ahí sí, como que no marchó. Pero y sí impactó muchísimo. Además ya tenían mucho apoyo de la sociedad porque con el discurso de que ahí vienen los comunistas, que además era real. Eso es otra cosa importante. De verdad Europa estaba cayendo bajo el socialismo. Entonces surgen estas figuras como reacción. Y eso es culpa en gran parte del propio radicalismo socialista. Es un péndulo. Entonces, ¿quién tiene la culpa del fascismo? Los comunistas. ¿Y quién tiene la culpa de los comunistas? Pues los fascistas. Entonces, los radicales del mundo son los que destruyen todos. Es un cáncer en donde cuando surge alguien así, ya no sabes si es bueno o malo. O sea, llega un momento que dices, pero pues es malo, pero paró a estos otros locos que eran tal vez peores. O sea, los otros iban a destruir completamente la sociedad. O sea, matar al rey, destruir todas las instituciones corruptas. La vamos a destruir. Ahora, sin defender a los villanos de la historia ni nada, siempre hay algo de verdad en lo que ataca. Siempre hay algo de verdad. A lo mejor si le busca a los comunistas, pues tienen un porcentaje de verdad también. Pero esa verdad la convierten en una cosa gigante, en una teoría de la Que conspiración. también es muy de paranoico. Claro, son ambos bandos, por eso te digo que son iguales, es la misma mentalidad y todos son paranoicos, es pura teoría de la conspiración. Entonces el comunismo va a venir que tiene mucho de razón. Realmente los comunistas sí estaban como en Rusia, estaban derribando gobiernos y iban totalmente. Había un programa que era destruir España, destruir Francia, destruir Italia, Alemania. Eso es totalmente real. Y ese programa está desde Marx y Engels. O sea, ahí dice instructivo, ¿no? Casi para la revolución. Y lo estaban. ¿Y cómo se llamaba el programa? Está en Netflix. Exacto. Para buscarlo. 3. Destruyamos Bélgica. Exacto. Y entonces sí era real. Entonces cuando surge un personaje así, pues te digo, sí es terrible, pero a la vez pues agradeces un poquito que para una cosa que podría haber sido más terrible. Sí, pero aunque esto estoy hablando del principio. O sea, cuando llega Mussolini al principio llega con gran apoyo de la gente, con todo el apoyo del rey. O sea, de hecho cuando marchan las camisas negras los socialistas le hablan al rey, por favor, o sea, hay que mandar al ejército, hay que parar a esto. El rey, pues, por un lado temiendo que eso desataría una guerra civil, por otro lado, pues, en el fondo decía, uy, pues es que sí prefiero a estos que al... O sea, de hecho, los fascistas protegieron la vida del rey. O sea, las leyes fascistas fueron súper estrictas con cualquiera que hablara mal del rey, que atentara contra el rey, que no sé qué. Mientras que los comunistas iban a cortarle la cabeza. El rey así. Exacto. Sí, el rey ni enterado, él seguía así de... Sí. ¿Qué ha seguido pasando? Nada, rey. Nada, rey. Y entonces... Rey. Sí. Nada, rey. Nada, rey. Nada, mi rey. Nada, rey. ¿Qué pasó, mi rey? Mi rey, sí, ¿qué pasó, mi rey? ¿Cómo estás? Llegaba así mi su rey. brother. De esas veces que ya no sabes ni qué, o sea, de tanto poder, así de... ¿Quién es este que me está
sirviendo la comida. Así es. ¿Dónde está la reina? ¿Quién Me es ese casé. que prueba la Papá. comida para que yo no caiga? Pero Para entonces... que yo no me muera. muero. ¿Quién es este que se ¿Quién murió? es este que se murió en vez de mi lugar? Entonces, cuando hace esta marcha sobre Roma, el rey manda a llamar a Mussolini y en vez de combatirlos, para decepción de los socialistas, lo nombra el mero ministro, o sea, el que acabo de leer, que era presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia, o sea, el primer ministro de Italia, el máximo poder después del rey. Y además ministro de la guerra y ministro del exterior, o sea, le da varios ministerios. Y, o sea, en ese momento es el dueño de Italia, a finales de 1922. Ujú. Y el rey, después de va a la ceremonia, se regresa a seguir comiendo y ahí encárgate. Entonces Mussolini se encarga a partir de ese momento. Y pues básicamente se dedica a aplastar a los socialistas y poco a poco, cada vez más, además sufre 4 atentados a lo largo de su vida. Eso lo tengo Así de, ¿pero aquí. por qué? Sí. No me lo Pero lo bueno es que explico. las balas le pasaban por aquí. Pues es que exactamente eso pasó. O sea, era Por eso se casi ponían una las cosa divina. Y también así. Desde la marcha de Roma, a un camisa negra se tropezó y se le apretó el gatillo y la bala le pasó así. ¡Fum! O sea, ahí ya era para morirse y se salvó. Luego, en 1925, un masón y diputado socialista, Tito Zaniboni, le iba a disparar desde una ventana hacia el balcón y lo descubren y lo arrestan. No creo que le haya ido muy bien. Ya sabemos dónde está Tito. En abril de 1926, saliendo del Palacio del Campidoglio, una mujer irlandesa zafadona le dispara con su pistola y le da en la nariz, así, pero no lo mata. O sea, De mí no vas a estar hablando. Pero se le quedó. ¿Le pues hizo nada algo? más así le salió sangre, un rozón en la nariz. Pidió un Kleenex, ¿no? Y se lo metió así. Exacto, Que y lo haces siguió ahorita. su discurso. Qué asco. Porque Italia. Y Que se empieza a llenar de sangre así. el exacto. Kleenex. Sí. Pues algo así. Y ahí es donde dijo una famosa frase: las balas pasan, pero Mussolini permanece. Y lo que también permanece es usted, si nos permite, porque después del corte, ahora sí. ¿Cómo fue su involucramiento en la Segunda Guerra Mundial? Y pues qué catástrofes ocurrieron. Regresamos. El Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Ok, continuamos con el reto de acabar pronto para poder ir a comer. Bueno, entonces, así me Sí, imaginándome sí. mi comida italiana. Date, ya estamos claros, Ok. ya estamos claros. Ok, ya. Fast forward, llega al poder en 1922. De esa manera, permanece hasta 1943. Ok. Ahí lo destituyen, lo matan y terminamos así el No seas episodio. Ok. En esos años lo único que hace es aplastar socialistas, o sea, mantenerse. Hay momentos en los que, después de los 4 atentados, que ya no, ya Me lo nada imaginé más así. dije 2, pero Aplastar. hay otros 2 atentados. Uno le roza el pie, otro. O sea, el caso es que no le dan las balas. Y pero sí endurece las políticas contra los socialistas. Se da cuenta que de plano lo quieren matar, entonces les va endureciendo. Otros momentos le baja. En fin, iba relativamente bien la cosa, pero en algún momento le entra la idea como todos los emperadores gnósticos, de repente dice, bueno, ¿y si extendemos un poco nuestro dominio? Pues, ¿por qué no? Así Italia ya Un nos poco, nos además. queda chico, ¿no? Un poco. Por Entonces poco me vámonos. refiero a Europa. A todo el... Ajá. Y se le ocurre primero irse hacia África, ¿no? O sea, dice, vamos a restaurar el Imperio Romano, entonces va hacia Libia. No sé qué. Y para desgracia de los pobres etíopes, se les ocurre hacer algo ahí medio indebido. En ese tiempo Somalia era una colonia italiana en África. Somalia es el pico del oriente de África, que termina así en un pico. Ese es Somalia. Y Etiopía está al lado. Entonces los etíopes como que se meten en Somalia
o algo así, y Mussolini le hace así. Ya cuando le hacía así era como cuando Botija peinaba el Chompiras. él ya nada más le hacía así. Ajá. Sabían que algo venía, entonces le hace así con los etíopes, pide una disculpa, no se la dan, no sé qué. O sea, el caso es que es el pretexto perfecto, invade Etiopía. Y entra, pero masacra a Etiopía. Sí, o sea, una vez que entra, sí mata gente, o sea, manda a usar armas químicas, biológicas, lo que sea necesario para arrasar con Etiopía y la anexa a Italia, ¿no? Y entonces todo el mundo se pone, existía en ese tiempo, no existía la ONU, pero el antecedente de la ONU era la Sociedad de Naciones. Todo el mundo se le pone el brinco, menos Hitler. A Hitler le dijo, este es buen aliado. Todo el mundo se le puso el brinco, pero ¿qué tal Hitler? Él no. Pero ¿qué tal Hitler? Oye, a ver, cuando masacras un país para anexarlo, pues, yo creo que a partir de ahí no lo hubiéramos masacrado tanto, va a costar bien caro restaurarlo, ¿no? Exacto, sí. Acabo de pensar en eso. No, porque masacrar es dejarlo sin gente, es un genocidio. Entonces, lo que estás... Pero a ellos no les importaba que el país quedara como devastado, ¿no? No, el país no le nada más quería añadir como una colonia territorio, ¿no? a Italia y mostrar quién es, ¿no? Y Libia también algo así. Y empezó a ir hacia Egipto, que en ese momento estaba controlado por Inglaterra. O sea, empezó a acomodarse las cosas Por para los la gatos. Segunda Guerra Mundial. Y Hitler y él habían sido distantes. Él, así como en la Primera Guerra Mundial, él se sentía más cerca de los enemigos de Hitler y él se burlaba mucho de Hitler. Pero no Era de contaba- los que era el que lo buleaba en la escuela, ¿no? Ajá. Y Imbécil, pintas de la chingada. Pero lo que no contaba es que Hitler amaba el rollo de Exacto, entonces genocidiar. Hitler empieza a acercarse a él Duren. y Hitler ya tenía tratos con Japón, entonces empieza a armarse el eje del mal y termina interesante. va creciendo su cercanía con Hitler. Así de, güey, siempre hay que estar juntas. Pues, Hitler, exacto. Mussolini, Eso es lo que Japón. firman a principios de 1939. ¿Por qué justamente. Japón, a grandes rasgos, Pues el emperador de Japón también era genocida? pues, Un hijo de la imperialista y también quería La pureza de su pues, raza. sí, tenían ideas muy parecidas y quería expandirse. Hirohito. Entonces, Pero Hitler en el fondo de haber dicho, pero Japón es el que causó, o sea, con el ataque a Pearl Harbor, Japón es el que termina causando que los gringos le que entren. que pierdan la guerra. Entonces, sí, porque primero fue Inglaterra sola contra el mundo. O sea, Inglaterra y Francia eran aliados, pero Francia cae así. Y Holanda cae así con los nazis y llegan a tener todo el control. Se queda Inglaterra sola hasta finales de 1941. O sea, imagínate, o sea, por 2 años. Lo bueno es que Holanda logró sí posicionar sus helados, porque si no, ya no existían para Sí, nada. por lo menos quedó el Y él no era solo. penal. Y los quesos. Más famosos, y los Quesos Edam holandeses. y Gouda. Sí, no, se puso feo para Inglaterra. Y entonces, en 1939 firman Mussolini y Hitler ese acuerdo de amiguis. Sí, totalmente así le hicieron. Güey, siempre hay que estar juntas. ¡Ay, sí! Yo soy Y Japón, tú eres Japón. Y luego así se voltea, ¿qué dijo? Porque Mussolini hablaba alemán súper bien. Él sí hablaba con Hitler en alemán. También hablaba francés, era políglota. Era Pero muy no hablaba, estudioso. pero Hitler no hablaba italiano. Entonces, como Mussolini lo odiaba en secreto, era de y volteaba a ver acá, idiotini, taladini. Diotini. No tiene idea. Es bigotini. Es Chistosini. bigotini, estupidini. Eso sí entendí, idiota. Ich habe das verstanden. ¿Hablas alemán, Doc? Habla de no todo ein esto. bisschen. Aber ich habe fast alles vergessen. Ok. Ya me está presumiendo, ¿eh? Te está hablando sucio. El caso es que... Desde que mencionaste que tienes el El caso es que OnlyFans, Mussolini lo hace ese veo muy pacto, de, pero "Oye, la verdad no cree Mussolini que de veras Hitler va a hacer algo. O sea, como que dicen, pues, como el pacto es... lo subestima. Siempre lo subestimo, siempre Ajá. así ese bigotito. Con ese Estúpido. bigote no puedes confiar en nadie. O sea, nadie que tenga ese bigote puede hacer lograr algo. nada. Ajá. Y para septiembre, pues que le da la sorpresa. Hitler que invade Polonia, inicia la Segunda Guerra Mundial y se hizo súper tonto Mussolini. Así, sí voy. Hitler, ahora sí es el momento de nuestro pacto de... Sí voy. No, sí, el Chapulín Colorado, pero así. Sí voy.
Así. Y entonces estuvo haciendo todo, porque no estaba Italia preparada para una guerra, o sea, estaban en pañales, o sea, Estaban entonces haciendo espagueti. no quiso, entonces se tardó un año casi en entrar a la guerra, hasta 1940, como que ya no le quedó de otra. Y entonces ya le declara la guerra a Inglaterra y a Francia, y ese fue su pretexto para invadir Egipto, porque pues como él quería dominar todo el Mediterráneo, entonces pues le faltaba Egipto, entonces aprovecha, dice, ahorita los ingleses van a estar bien distraídos, pero los ingleses estaban muy fuertes en el Mediterráneo, y entonces se enfrenta con los ingleses en Egipto y le parten la madre, así sale... Así, por eso decía que yo no iba. Así sale con la cola entre las patas, al Egipto lo destruyen. Entonces dice, pues vámonos a Grecia. Invade Grecia y los griegos le parten. Entonces le habla a Hitler, ahora tú ayúdame, ya me están pegando los griegos. Entonces Hitler tiene que entrar a Grecia para ayudar a así dice, deja de estar, ayúdame en serio, en vez de estar perdiendo tiempo en estupidez, que alguien me explique. ¿No? Entonces Hitler pues pierde tiempo en ir a rescatar a Mussolini a Grecia. Pero bueno, Hitler logra tener control de Grecia y ya ayudamos. Pero Mussolini básicamente perdió todo. O sea, en Libia, fuera de Etiopía, donde se metía, salía bailando. Wow, soy Mussolini. Oh. En la vida. En la vida, yo en la vida. En la Así. vida. Sí. Por eso le hacía así. No, sí se empezó a deprimir, ¿eh? O sea, sí le empezó a dar cada vez más depresión. Para 1943 ya estaba deprimidísimo, así derrotado totalmente. Y si le hablaba así, oiga, Führer, pues no cree que... Así, oiga, Führer, no cree que ya sería buen tiempo. ¡Cállate, imbécil! Y él era el duce. Duce es lo mismo que Führer en italiano, es el conductor de ducere. Ducere de ahí viene conducir, conducere. Entonces era el conductor de Italia, ¿no? Okay. Y el Führer también es el conductor de Alemania. Y Nicolás Maduro también era el conductor, pero de autobús, ¿no? Ese no más así nivel guardado las debidas proporciones. Él era el conductor, pero de autobús. Y literal, ¿sabías que sí era conductor de autobús? No sabía. Maduro. Oye, Felipe Calderón también era el conductor, pero el conductor irresponsable. Exacto, sí. Bueno, Así de... el caso Le doy es otro que trago a mi whisky con todos los café, sí, intentos hay de Mussolini. Cada vez que se metía a la guerra, pues qué, y salía así. No, está bien, yo decía. Y te digo, los ingleses se aventaron la guerra solos 2 años, o sea, contra Alemania, Italia, Japón. Pues Francia ya era nula. Y luego es cuando para llega a acá, Estados Unidos a ayudar a entonces, Inglaterra, ¿no? exacto. En ese tiempo España pues estaba con Franco y Franco se hizo súper tonto. Hitler lo fue a ver para que le entre a ayudarles y se hizo tonto, no quiso. Hitler lo dio. Sí, hay bastantes problemas de nosotros que están metiéndonos en la guerra de este idiota. Y entonces, por cierto, Mussolini tenía ya muy buena relación, digamos, con la iglesia, ¿no? Romana, con el rey, o sea, él siempre mantuvo esa buena relación. Pero empieza... Tantas derrotas, pues ya les empiezan a enojar a los fascistas. Así es como empieza a caer, ¿no? Para 1943 se convoca un consejo fascista urgente, así para tratar de poner al duce. Pero no lo logran. Y total que el rey también ya estaba, pues no le estaba gustando perder todas las batallas. Entonces, pero el rey pues no se había atrevido No, a... pues ¿a quién, mi rey? Sí. Ya por fin dice, ¿por qué no me han traído más rancheritos? Ya no hay presupuesto. Ya no. ¿Qué? En ¿Qué? ese momento es cuando... Exactamente, así. Es que un bombardeo atacó la planta de Sabrite. De Sabrite. Sabrite. Y entonces ¿qué? Esto sí no lo podemos permitir. I miei rancheriti dove sono? Io non posso vivere senza i miei rancheriti. Entonces, la vostra maestà, así majestad es la maestà. Ok. Rick, también hablas italiano. Italiano, sí. Y doy clases de italiano, métanse, se los recomiendo. Doy clases súper bien. Y de francés.
y aprenden así. Sí. Ay, enséñame, Rick. ¿Va? Pues vamos a dejar el episodio y aquí nos ponemos de acuerdo. Bueno, gracias por invitarme. Ahora Sí, pasamos sí. a nuestras clases de francés. Bueno, yo voy a ir a comer. El caso es que un día lo manda a llamar el rey a su palacio y así como... mire, Benito, tenemos que hablar de algo molto importante. Lei sabe bene che le cose non vanno così bene come speravamo. Volete un po' di... porque se hablaban de voi, además, eso es algo... O sea, bueno, eso es una tontería, pero Mussolini decía hasta cómo se debía hablar el italiano, porque estaba desapareciendo el voi, que es como el vos. Entonces, mejor que con el rey se hablaban de voi, porque si no el rey lo regañaba. Mussolini regañaba al rey si no le decía voi. Y el rey era tan borrado que, perdón. Sí. Perdón, su majestad, Sí, el pinche perdón, Mussolini. sí. Entonces, vuole un po' di whisky, di qualcosa. Entonces ya lo sienta y le dice, bueno, pues Mussolini dice, ¿no hay rancheriti? No, exacto. Pues Ese es por el eso problema. queda usted destituido, imbécil. No, entonces ya lo destituye. Le dice pero que no se preocupe, usted, su integridad está garantizada, le voy a poner una escolta. Y en realidad el rey le quería poner una escolta pues para vigilar lo que hacía, ¿no? Para tenerlo controlado. Y se va a ir usted a retirar ahí a las montañas, tranquilo, y mi escolta lo va a cuidar súper bien. Y entonces eso hacen, se lo llevan a las montañas, preso prácticamente. O sea, supongo que sí se tomaba sus martinis y su Aperol, su spritz, ¿no? carajillos. Si ya era verano, entonces un spritz, por favor. Carajilli. Exacto. Total que prácticamente está preso y se hace una operación para Hitler, organiza una operación para liberarlo, ¿no? Se entera Hitler de todo esto y no le hace gracia. Pinche Hitler colgado como Tom Cruise, así de que en la cárcel así va a rescatar a... ¿sí sabes? Con sus botitas así, Sí, hasta casi sus tan, pantaloncitos tan, así. tan, sus shortcitos ridículos. Taranán, y su gorrito así de alpinista austriaco. De cazador. Tan. No, la verdad es que sí fue una operación así, totalmente de Misión Imposible. Unos paracaidistas llegan ahí al campamento en las montañas y así se arma y se lo llevan y lo rescatan. No manches. Y Dicen, ¿cuál es? Pues el que parece tetera, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo reconocemos? Uno que parece tetera. Y ese día él estaba así y otro estaba practicando. Y hoy se llevaron a otro. Y matan a ese. No, el caso es que para esto Italia cambió de bando totalmente. El rey puso un nuevo ministro que inmediatamente hizo las paces con Inglaterra y Francia, Estados Unidos, y le declaró la guerra a Alemania. Que eso yo creo que fue un error porque le dieron a Hitler todo así para que entrara directito a invadir Italia. Ahora me declararon la guerra, qué pena. Entonces es lo que él quería. Él se moría de ganas de invadir Italia, pero pues no podía porque estaba ahí su aliado. Entonces en ese momento entra, invade Italia. Y ahí es donde mueren la mayoría de los judíos italianos, como el de la Vita e Bella. Porque los protegía Porque Mussolini los protegió en cierta forma. Ajá. O sea, sí había leyes como raciales que emite en 1938. O sea, como que no podían ocupar ciertos cargos, no podían casarse con italianos, no podían, o sea, una serie de restricciones, tenían que marcar sus negocios o cosas así, pero Mussolini nunca estuvo de acuerdo con el Holocausto y o sea, no entendía por qué matar a los judíos, ¿no? Entonces, más o menos cuidó, pero pues Hitler ya le urgía entrar a matar judíos. Entonces ahí fue lo de La vida es bella. Exactamente. Entonces, Así eso Ahí fue. es a partir del Buongiorno, 43. principesa. Esto pasa en el 43. También la del pianista y es en Italia, 44. No, ese es en Polonia, ¿no? Polonia. Ajá, eso es Polonia. Ah, ok, no me acuerdo. Que ya estaba invadida desde el 39. Y entonces ¿Cómo saberlo si el protagonista habla inglés? llegaron hasta Roma. No hablaba O sea, los inglés. alemanes llegaron a Roma. El Papa se murió de miedo, que de por sí el Papa le tenía terror a Hitler, Pío XII. Hitler lo tenía amenazadísimo al Papa. Si tú dices una palabra, entonces el Papa odiaba a Hitler y quería oponérsele, pero le tenía terror y entonces no dijo nada.
Cuando entró el Papa en el Vaticano, Hitler en el Vaticano, el Papa escondió judíos en los edificios del Vaticano, eso también hay que reconocerlo. Como que toda la guerra pues no hizo gran cosa así, ni fu ni fa, pero por lo menos cuando ya vio a los alemanes marchando en Roma, sí escondió, salvó la vida de unos 1,500 judíos, ¿no? Romanos. Y ¿qué más pasa? Entonces, al final queda Hitler con todo el control del norte de Italia y Mussolini ya se quería retirar, o sea, lo libera y gracias mi Führer, pero pues yo ya me retiro, ¿no? De la vida. Vidrios. Nada que te retiras. Aquí el que manda soy. Le hizo así. Así le dijo, mi Führer, quiero retirarme de la vida pública. Y si no sé qué dice, pero salgan todos los que le van a la América, salgan, ¿no? Todos los que creen que Mussolini es guapo, salgan, ¿no? O alguna cosa así. Era súper mujeriego y desde joven se agarraba a golpes, como era bully, eso se metía con Mussolini. las casadas y se agarraba a golpes con los maridos y así. Bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Que no te puedes retirar o te voy a mandar con Stalin. Ajá. Ya ves que siempre hay una parte que Stalin. dice, con Stalin. Ajá. Entonces el otro, no, pues sí, ya me... Y llorando Sveidi afuera, ¿te acuerdas? Sí. Un saludo a Sveidi. Bueno, ¿qué más pasa a partir de ese momento? Entonces deja a Mussolini como gobernador de la parte norte de Italia, que le llaman la República Social Italiana, otra confirmación de que son socialistas, todo el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, así se llamaba el partido nazi, eran socialistas, no más que nacionalistas. Y entonces deja a Mussolini ahí de encargado todo el año 44. Mussolini ya está loco. Bueno, siempre estuvo un poco, pero ya ahora sí está totalmente zafado. O sea, quedó ahí atrapado un sándwich en el que él nunca quiso realmente meterse. Y quedó ahí. Y todo, fíjate cómo se desencadenó por su ambición en el caso de Etiopía, que no ganó nada, nada más fue pérdida, perdió recursos, dinero, todo a cambio de nada. Y ahí es donde el mundo se enfrentó con él, por eso se vio obligado a aliarse con Hitler. Y, o sea, todo fue una cadenita que desencadenó desde ahí, que terminó en su tragedia por soberbio. Como que si no hubiera hecho, o sea, si se hubiera quedado nomás como un gobernador, un gobernante, un dictador, pues rígido, estricto, pero hubiera sido un héroe en Italia. O sea, porque Italia de cierta forma sí necesitaba eso. O sea, los primeros años de Mussolini hizo más bien que mal. O sea, evitó el socialismo, cosas que al final fueron buenas. Pero pues fue cuando le entró la idea de hacer un imperio romano, ahí fíjate cómo ahí siempre es donde se repite lo de siempre. Se le pasó la soberbia y murió terriblemente. El caso es que pues fue perdiendo la guerra, el eje, ¿no? Italia, Alemania, cada vez más. Ya pues obviamente Estados Unidos ya estaba con todo. Fue el día D, 1944, que es el desembarco de grandes tropas aliadas en Francia, Normandía, que por ahí para entrar por tierra. Por otro lado, al principio Alemania era aliada de la Unión Soviética. Firmaron un tratado en 1940. Y de hecho Mussolini usó de pretexto ese tratado para no entrar a la guerra al principio. Dijo, porque ya tenía un pacto con Alemania, entonces tenía que entrar, pero dijo, ya firmaron un pacto con la Unión Soviética, que es nuestro enemigo, entonces pues yo ya no estoy obligado a cumplir. Y ese fue hasta que Hitler le hizo... ¿Qué? No, por eso yo decía que... Entonces, sí, él quería no entrar en la guerra, pero ya estaba, fue una vorágine de acontecimientos de la que ya no se pudo zafar nunca. Hasta que cuando ya pierden, y entonces el control de esta República Social Italiana, trata de huir hacia Suiza. Y ahí es descubierto en su vida. Iba con su amante, Clara Petacci, y otros miembros del partido fascista. Los descubren, iban ahí escondidos, disfrazados de socialistas. Y dicen, camarada, ¿cómo está? ¿Cómo lo descubrieron? ¿no? Buonasera, camarada. Viva el socialismo. Viva el socialismo, sí. Viva Marx. Y está sospechoso. Y entonces quítale el bigote falso. Exacto. Ajá. Ustedes. Entonces sí, los encuentran, los juzgan así de
friega, los fusilan. Bueno, todo el mundo sabe cómo termina él y el amante también, que pues nada más andaba ahí de compañía, pero también le tocó. Y los cadáveres los maltratan, vejan, los desfiguran totalmente, los humillan, los arrastran, los cuelgan. Es muy famosa esa foto que están 4 cadáveres colgados boca abajo, y ahí está el de Mussolini, el amante, sin camisas. Y ¿La amante también sin camisa? no, ya sí se la dejaron. Y ahí vas a ir a ver, ¿no? Sí. No, pues Instagram la prohibiría. Exacto. OnlyFans postmortem. Ay, sí. No, al amante sí le dejan la camisa. Ya, eso sí, no. Y Aparte, no, güey, eso sí, no. y ya, finalmente lo entierran. Después se roban su cadáver unos neofascistas ahí para, no sé para qué, para hacer ritos mágicos. Pero luego lo regresan a la familia, en fin. Y ya desde 1957 está en el mismo lugar, que quién sabe cuál es. ¿No sabemos? Sí, sabe. Yo no sé. O sea, la humanidad sí sabe. Wikipedia sí sabe. 2:40, doctor, lo lograste. O sea, 2:40 de la tarde. No, pero es que apenas va lo de sus frases. Te propongo que las frases las grabemos para el exclusivo. Va. Ya que no las traes. Va. Y entonces, pues solamente que para que cumplir, pues no sean como Mussolini, no conquisten el mundo. No quieran invadir Etiopía. No invadan ni destruyan el Piensen países. antes de que Etiopía. quieran invadir Etiopía. Es la moraleja de hoy. Sí. Todos los gnósticos acaban mal. Y no se pasen de soberbios, o sea, a final de cuentas, o soberbias. A final de cuentas, si estás en una posición... Soberbixus. Si estás en una posición de poder, de lo que sea... Úsalo. Pues qué buena onda, pero... Úsalo para destruir a la gente. No te compres que eres superior. Sí, no. No existe eso. Pero no pueden, o sea, es una vorágine que, pues tiene alguien que podrá, Nada más claro. es como que sí. nadie va a ir a invadir Etiopía, pero cosas pueden ser sus propias Etiopías. Claro, es que ¿no? tú hablas de que no pueden cuando están a ese nivel, va. Pero hay niveles menores. Sí, en los no, que claro. también Bueno, por algo llegan. Mira, ya voy a decir la No. neta. Todo A esto nivel personal. Todo esto lo estoy diciendo por Don Eric. Exacto. Sí, ya, Don Eric, es hora de que... Ya, que se detenga. Vamos a hacerle ahorita una intervención Con su a Don vorágine. Eric, de su vorágine de poder y dinero. Y Lucero. ya, Gracias espérame. por Una invitar. cosa. Me divertí mucho y aprendí mucho y me sentí muy estúpida, pero te lo agradezco. Esa es la intención. Esa es la sentirnos intención. imbéciles un Lo poco. logramos. No sé. A ver, ¿qué vas a...? No, ya nada más, pues, bueno, Italia acabó totalmente devastada, en ruina por todos lados, perdió la guerra, tuvo que indemnizar a todo el mundo. El rey no pudo sostenerse, o sea, un año después de terminada la... Hitler vio las fotos de los cadáveres, le dio tanto terror que por eso mandó que lo quemaran para que no le vaya a pasar lo mismo, que no lo... Estaba muy preocupado de que después de muerto no le vaya a pasar algo. Entonces, quémenme. Un verdadero que cuando asesino. se Por, muera... por eso manda a quemarlo. Por para eso que no hay... nadie vaya a humillar su Oye, cadáver. no he muerto. Sí. No he muerto, imbéciles. Y estos ya estaban así de... Si apagamos el fuego va a estar encabronadísimo. Exacto, sí. Pues echándole El más más. gasolina. No, ya me arrepentí. Me Sí, acaban sí, de avisar sobre- me acaban de avisar que ganamos la batalla. Si sobrevivimos, se las verán conmigo. Sí, le siguen echando. Sí. Y te digo, el rey ya no pudo sostenerse más, tuvo que abdicar en 1946 en favor de su hijo Humberto II, que duró un mes y ya no era sostenible la monarquía, tuvo que abdicar también y se proclama la República Italiana. Y hasta la fecha ya no volvió a haber rey en Italia. Todo fue por estos errores garrafales. Ok, ahora sí. Lucero. Qué maravilla. Entonces estás de vuelta en en la vida. red social y en la vida. En la vida. ¿Sí? O sea, depresión, cambios en la vida y todo, pero ya. Bien. ¿Sí? Así, y ahorita empiezo a llorar, ¿no? Tu Twitter todo siempre bien. muy catártico. La gente que te Sí. seguimos desde hace años, amamos que realmente nos compartes tu vida y se convierte en una celebración de tu vida. Así que síganla, es Rosa Vintage, ya lo dijimos. En Instagram Rosita Vintage y en OnlyFans también Rosa Vintage. Sí. Síganme Y- sobre todo en OnlyFans, la verdad, Sobre todo suscríbanse. porque es el que cobramos, ¿verdad? Y el Dr. Stern, pues tiene sus libros, aquí está un montón, gracias Claudia. Y todos son muy buenos, pero La Serpiente Antigua es el bestseller, por algo ha de ser, pero si no, a ver, cualquiera al azar así.
Todos son buenos. Bueno, a ver, voy a agarrar uno al azar. ¿Cuál nos dijiste? ¿La de aquí ya no hacemos No, ese café? ¿O aquí, Aquí no se sirve café, no por se ahí sirve está. café. No, ese no. Ahí esos son los mejores. Sí, ya lo habíamos mencionado. Mira, el huerto de Getsemaní. Trata de un huerto que es el de Getsemaní. Es donde ahí llevaron donde hicieron su reunión Cristo y sus compinches, y fue donde Judas dio el beso y todo eso. ¿Trata de eso o son poemas? Míralo. Son poemas de tipo, sí, religioso. ¿Ah, sí? No, católico jamás. En una de esas cristianos, si algún día el doc me Qué convence. religioso, Gonli. Gonli, me dice Lucero. Pues muchas gracias, banda. Es un placer. Sigan a Don Eric también, @soydoneric. Felices fiestas. No estoy seguro si esto sale antes o después de Navidad, pero bueno, lo que celebren, pásenla muy bien. Los queremos mucho. Gracias por acompañarnos todo este año. Y no olviden el contenido exclusivo ahí, la de risas. Lucero el otro día nos acompañó al Centro Histórico. Nos estuvo ayudando en la cámara. Los grabé besando. En la Cámara de Diputados. Ahí. Y pues vámonos a comer, que si no, no da Vámonos. tiempo. Los queremos mucho todos los domingos, 5 de la tarde. Y con invitados que ya vieron de qué nivel. Gracias, te queremos mucho, Lucero. Yo a ustedes, Feliz de gracias por tenerte aquí. invitarme. Cuídense Qué mucho. gusto. Mussolini, chinga tu madre, quiera que estés. También tú, Hitler. Ay, sí. El desprecio de la historia.